Tiene la palabra el diputado Rosúa. Muchas gracias. Yo había manifestado que votaba en contra de este proyecto, pero ante la exposición clara del diputado Cubertino me gustaría fundamentar mi oposición, ya que no es una cuestión que tenga que ver con un capricho, sino que tiene algunos fundamentos que me gustaría debatir. Creo que en Argentina, cuando se habla de apertura indiscriminada, en este caso de las importaciones, muchas veces a mí me hace ruido porque encuentro en esos debates más de sesgo ideológico que de datos de la realidad. Y cuando digo esto, en este caso concreto, escuché datos que tienen que ver con la caída del consumo de un sector particular, caída del consumo que es absolutamente multicausal y que probablemente está relacionado con una recesión que nosotros estamos viviendo a partir de estas políticas de ajuste macroeconómicas que el gobierno nacional viene llevando adelante, pero sinceramente no veo ni apertura ni indiscriminada. Digo, si vamos a los números macro, no hay un volumen de importaciones en términos del sector de alimentos que haya generado una avalancha, no lo podemos ver, no están, esos datos no existen. Y si vamos a las góndolas, le podemos preguntar a cualquier mayorista o minorista de la provincia de Santa Fe y nos va a comentar lo que ya me dijeron cuando estuvimos este proyecto, que en los últimos 6 meses no apareció un solo producto nuevo importado en las góndolas de nuestros supermercados o de nuestras distribuidoras. Por lo tanto, creo que hablar de apertura indiscriminada en el sector de alimentos es algo que hoy no existe. En segundo término, aún si lo hubiera, creo que estamos hablando de uno de los sectores más competitivos en la economía argentina. Es decir, es uno de los sectores que más preparado está para afrontar una competencia libre en materia comercial con el mundo. En tercer lugar, y particularmente hablando en materia de alimentos, hay algunos eslabones de la cadena, particularmente los últimos eslabones, que son sectores muy concentrados. Y que no solamente son sectores muy concentrados, sino que esta concentración que se ha generado en tantos años de política argentina, donde muchos hablamos en contra de los procesos inflacionarios, en contra de cómo algunos sectores exageraban con la suba de precios, nos encontramos que estos sectores muy concentrados, lo vi en un informe de Pañi de hace 3 semanas, que mostraba un cuadro de la economista del Polleto, mostraba cómo la inflación en materia de alimentos había sido casi el 60 o el 70% por encima del promedio de la inflación real del resto de la economía. Esto significa que no era una inflación relacionada con la suba generalizada de los precios, sino que era una inflación sectorizada, quizás producto de que estamos hablando de un sector muy concentrado. Bienvenido sea la apertura de importaciones para desconcentrar un sector, para generar más oferta, para bajar el precio y generar algún beneficio al consumidor, sobre todo en un sector que es un tema socialmente bastante relevante como el de los alimentos. Estamos hablando de la comida que le llega a la gente, el plato de comida que se le pone en la casa a cada una de las familias de los santafesinos. Y por último, compartiendo las preocupaciones del diputado Cubertino, digo, si consideramos que hay peligros sobre alguno de los sectores de la economía más competitivos de la Argentina, lo que tenemos que pensar es en un ordenamiento macroeconómico que tenga un tipo de cambio y que nos haga ser un país competitivo con el exterior, y en segundo lugar en tener una estructura impositiva que no cargue sobre la espalda del productor argentino de un costo enorme que le haga imposible de competir. Creo que el problema no viene por cerrarnos al mundo. Si vemos los números los economistas, acá veo varios, me podrán corregir, la forma de medir si somos un país abierto o cerrado al mundo es la suma de importaciones y exportaciones. Y si vemos la suma de importaciones y exportaciones de Argentina en los últimos 20 años, hemos sido un país absolutamente cerrado al mundo y un país que se ha empobrecido. Entonces creo que, volviendo al principio, trato de escaparme de las críticas a lo que tiene que ver con la apertura de importaciones, así como la consecuencia caída de las exportaciones que viene relacionado con esto, y creo que nosotros tenemos que empezar a ver bien más cómo hacemos para fomentar la producción, arreglar la macroeconomía, tener un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo tener una estructura impositiva, tributaria sobre los productores que nos permita no ser un país caro, como bien lo mencionaba el diputado propinante. Gracias, diputado.